hoy vamos a hablar sobre la Biblia y los diferentes sistemas económicos. La exposición del día de hoy es un resumen de un trabajo, de un artículo científico que me tocó presentar como parte de la maestría que estoy haciendo sobre análisis. La tesis es la compatibilidad de la moral cristiana con un sistema de economía de libre mercado. Voy a leerles lo que es el extract del resumen tal como está para el trabajo, que no es igual a cómo va a ser la exposición, es simplemente para que puedan, digamos, ver. Y después lo que vamos a hacer hoy es tratar de hacer una síntesis del trabajo, porque el trabajo eran 80 y algo de páginas, las cuales obviamente no voy a poder exponer en 40 minutos. El resumen del extract del trabajo decía: en el presente trabajo se pretende sustentar la tesis de la compatibilidad de una moral y una antropología filosófica de orientación bíblica con un sistema económico de libre mercado, lo que implica la legitimación de la ética de la propiedad privada y precios fijados por el mercado. Desde esa primera compatibilidad se expondría que la ética cristiana no es un obstáculo para la aplicación de un análisis económico del derecho, porque no es contraria a un criterio de aplicación de eficiencia en la gestión de recursos escasos. Todo lo contrario, dentro de una ética cristiana, el desperdicio o el uso ineficiente de recursos escasos que por consecuencia daña el bien común, sería algo que debería rechazarse. Considerando entonces que un sistema económico debe primero ser eficiente, también respetar la libertad de las personas, en concreto de asociación y de contratos, porque los contratos distribuyen la riqueza. Ahora, el énfasis no va a ser el mismo, porque lo que vamos a hacer es hablar en términos de compatibilidad o incompatibilidad de la ética bíblica con sistemas económicos. Vamos a comparar lo que son las tesis del socialismo y la tesis de una economía de libre mercado o capitalismo, haciendo ciertas precisiones. Primero, la necesidad del tema reviste en que el cristianismo, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, es una cosmovisión completa. Es decir, es una cosmovisión que abarca la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con la creación y la relación del hombre con sus semejantes. En la relación del hombre con Dios está todo lo que la Biblia prescribe sobre la adoración. Digamos que es un tema vertical. En la relación del hombre con la creación, que es creación de Dios, incluyendo el propio hombre, entonces el hombre tiene unas normas éticas para relacionarse con el mundo que es creado por Dios, con el mundo material. De ahí el Génesis nos habla, por ejemplo, de la explotación de la tierra, del ejercicio del hombre, el dominio que el hombre debe ejercer sobre la tierra al labrarla, también sobre los animales. Entonces habría un ejercicio de mayordomía sobre la dimensión material de la creación. También hay un sistema que la Biblia muestra sobre la ética para relacionarnos con el prójimo, que hemos visto, por ejemplo, que la estructura o el eje fundamental de esa ética está consignado en lo que nosotros conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. En ese Decálogo está establecido temas que, si bien están en orden a la relación con Dios, son o pertenecen a lo que podríamos llamar un sistema económico. Por ejemplo, en el mandamiento del día de reposo se consigna 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Entonces el trabajo es algo ordenado por Dios. Luego debe haber una ética
bíblica del trabajo. El trabajo tiene entonces una dimensión económica. Más adelante, otro de los mandatos nos dice no hurtarás o no robarás, como muy comúnmente se traduce. El hurto implica una agresión injustificada ¿a qué cosa? A la propiedad de alguien o al fruto del trabajo de alguien. Dado que el ser humano tiene una dimensión material y espiritual, somos cuerpo, alma, también hay un trabajo que podemos denominar intelectual, que también tenemos legítimamente el derecho a reclamar como nuestro. Las creaciones artísticas, las obras literarias, libros, investigaciones científicas y todo lo demás pueden entrar al patrimonio de alguien, a ser propiedad de alguien y en consecuencia a ser objeto de respeto por las otras personas. Eso básicamente constituiría un sistema de esa naturaleza. Ahora quiero hacer unas precisiones iniciales o aclaraciones que son esenciales. Primero, y óigalo detenidamente, la Biblia no prescribe en el sentido de ordenar un modelo económico específico. Es decir, la Biblia no tiene como principal objetivo decirle a una sociedad o montar dentro de una sociedad un sistema económico particular. No hay un mandato de harás esto. No sé si logro de pronto transmitir la idea adecuadamente. Por eso, la enseñanza va a hablar en términos de compatibilidad o incompatibilidad. Es decir, no hay un precepto que ordene en toda la Biblia determinado modelo económico, como para que sea imperativo que un creyente vincule únicamente a esa forma de modelo económico o que todas las naciones del mundo estén obligadas en el sentido de que la desobediencia constituiría un pecado. Eso como una aclaración esencial. Por eso vamos a hablar de temas en los que hay compatibilidad o puede haber incompatibilidad. También vamos a hacer una precisión de términos que vamos a necesitar para el curso de la exposición. Para los efectos de la exposición, ¿qué vamos a entender por socialismo, comunismo o ese sistema? El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Según expresa el socialismo, el principal fin de ese modelo de colectivización de la propiedad es la búsqueda de una sociedad justa, solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario. Para ello, para esos fines, es que ellos declaran, para ello, el medio, fines, propósitos y medios. Es importante distinguir una cosa de la otra. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el proceso o el medio para lograrlo? El objetivo que declara, y esto es una definición muy general, ustedes entenderán que hay infinidades de teóricos particulares sobre este tema, con sus infinitas variantes. Lo que tratamos de hacer es usar un concepto que englobe a la mayoría posible de los teóricos de este sistema. Entonces ellos dicen, para lograr el objetivo de una sociedad justa, solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario, para ello los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada,
pues considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados y aprovecha su posición para controlar al trabajador y al consumidor. Entonces, el socialismo generalmente propone lo que se denomina economía, que la economía debe ser planificada. La pregunta, ¿planificada por quién? La respuesta, por quienes saben cómo debe manejarse ese poder, en general por el Estado. ¿Quién se encargará de mediar entre los mercados y proteger a la ciudadanía tratando de garantizar una situación de justicia social? Aunque con excepciones, hay también socialismo pro libre mercado o socialismo libertario. Eso sería ahora. ¿Qué entendemos por capitalismo o libre mercado? Un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción de la libre creatividad humana en el sector económico. Otro término que es importante para precisar es justicia distributiva. No es igual a el concepto de justicia social. El concepto de justicia distributiva es un concepto de la justicia clásico. Estamos hablando del mundo de Aristóteles, donde se hablaba de una justicia legal, de una justicia conmutativa, es decir, la justicia entre las relaciones particulares, los criterios de equivalencia legítimos cuando yo hago un contrato con una persona, y el criterio de justicia distributiva, que son las cargas comunes dentro de una sociedad. ¿Cómo se distribuyen las cargas dentro de una sociedad? Podríamos decirlo de esa manera. De tal manera que se distribuya el bien común de la producción de los particulares. ¿Qué entendemos por economía? La economía es la ciencia que estudia la acción humana en el mercado. Traduzco. La ciencia que estudia cómo nosotros, como seres humanos, nos comportamos frente al intercambio de bienes y servicios. Cómo se producen consecuencias por esas acciones, ya sean consecuencias deseadas o no deseadas, o consecuencias deliberadas o intentadas, y consecuencias no deliberadas o no intentadas. ¿Ok? Entonces, descendiendo a eso, tenemos que, otra definición del profesor Gregory Mankin es la siguiente: la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. Ahora, este tema tiene un matiz teológico importante para nosotros. Inicialmente, en el Edén hay una superabundancia de bienes materiales, ¿cierto? Cuando Dios crea el jardín del Edén, dice que los árboles iban a multiplicar y que Dios mismo proveería en el Edén para todas las necesidades del ser humano. Al no haber pecado, al no estar la tierra maldita, al no haber una corrupción humana, digamos que primero no habría escasez. Nadie iba a tener hambre ni sed en el Edén. Y si usted ve el Apocalipsis, es una descripción que se da de la restauración de todas las cosas. En el final de los tiempos no habrá hambre, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá escasez. El árbol de la vida alimentará a todas las naciones en el sentido de que Dios proveerá infinitamente. Así que
Ni en el Edén hay escasez, ni en el nuevo Edén del Apocalipsis hay escasez. ¿Dónde hay escasez? En un mundo caído, con una tierra maldita y con límites para la producción de cosas. La escasez, entonces, digamos, es una consecuencia indirecta de la caída, cuando se declara la tierra será maldita por tu causa. De ahí entonces el trabajo va a producir bienes que son necesarios para la vida humana. Y recordemos que los bienes que nosotros necesitamos son lo que los economistas llaman bienes culturizados. Es decir, nosotros necesitamos ciertos bienes que pasan por cierto proceso de transformación desde un estado inicial hacia que el bien nos pueda prestar un servicio. Ejemplo, nuestra ropa. Es un ejemplo, digamos, básico. Si uno ve hecha de algodón, esto y lo otro, ¿qué encuentra usted en el estado natural? El algodón. Pero haga la camisa con el algodón que encuentra en el estado natural, esa es otra historia, ¿cierto? Ya hay un proceso de transformación que requiere trabajo, tiempo y maquinarias necesarias para la transformación de eso. Entonces la economía trata de ese tema. Es increíble que el primer tema de la economía es uno de los que muy poco se habla. Por lo general nosotros vemos que se habla de cómo se distribuye algo. Y casi todos los debates es, las cosas están mal distribuidas. Pero casi nadie pregunta cómo es que las cosas que están mal distribuidas aparentemente llegaron a existir. Porque es la primera pregunta, ¿cómo se creó este celular? Que cubre una necesidad de comunicación, o cómo se creó este libro que cubre una necesidad, digamos, cultural de educación. ¿Cómo se creó? ¿Cómo llegó a existir? No lo conseguimos en el árbol, lo conseguimos por medio de un proceso que requiere tiempo. Ahora, ese tiempo es un recurso escaso. Nosotros contamos, cada uno de nosotros, con 24 horas del día, nada más ni nada menos. Todo lo que hagamos en el día implica que hay cosas que vamos a dejar de hacer con ese tiempo. Por eso se habla de que, aunque aparentemente el tiempo sea un recurso largo, realmente es escaso. Entonces, la economía se pregunta cómo nosotros nos vamos a gestionar eso. De tal manera que el economista estudia cómo las personas toman decisiones, cuándo trabajan, qué compran, cuánto ahorran, en qué invierten sus ahorros. El economista estudiaría cómo se relacionan las personas y examina cómo se relaciona comprador, vendedor y todo lo demás. Entonces, la escasez sería el fenómeno fundamental e inevitable del que habla la economía. Ahora, aquí hay un tema importante para nosotros como creyentes. Entendemos que si el hombre no hubiera pecado, hoy no estaríamos enfrentando la escasez, porque Dios iba a proveer de forma superabundante para las necesidades del ser humano en el Edén. ¿Cómo exactamente? No lo sabemos. Sabemos que el mandato de trabajar estaba antes de la caída. Sabemos que el mandato de trabajar no cambia después de la caída, pero sí los efectos que genera el trabajo sobre el cuerpo después de la caída, dado que ahora el cuerpo es frágil y el trabajo se va a hacer con el sudor de la frente. Entonces, desde ese punto de vista, es importante
hacer una reflexión sobre la relación entre escasez y santidad. Porque la idea es examinar desde una visión cristiana. ¿Puede la santidad eliminar la escasez? No sé si estoy haciendo bien la pregunta o si se entiende. Decimos, ¿puede la vida piadosa, la vida cristiana, por sí sola, eliminar la escasez? Normalmente se asocia la escasez con el egoísmo. Hay personas que no tienen porque hay personas que son egoístas y no dan al que no tiene. Pero pongamos que no fuéramos egoístas. Hágase la imagen mental. El profesor Gabriel Zanotti usa un ejemplo muy práctico y muy interesante que aplica para nuestro contexto. Imaginémonos que estamos aquí, como efectivamente hoy estamos. Se desata una guerra a nuestro alrededor y los únicos seres humanos que quedamos vivos sobre la faz de la tierra son todos los que estamos hoy aquí. Y lo que queda es la greca de café que está allá al fondo. Todos somos santos y nos amamos los unos a los otros, pero el único recurso que tenemos es la greca de café que está allá al fondo. ¿Cuánto tiempo cree que sobreviviríamos en esas condiciones? Pero todos somos santos. Pero la santidad no produce ni pan, ni leche, ni queso, ni carne, ni yuca, ni plátanos, ni nada, ¿cierto? Entonces la santidad no produce bienes. Lo que produce bienes es el trabajo. Pongámosle que la situación pervive y santamente nos decimos los unos a los otros, primero a los niños, ¿no? A los niños le damos el poquito de café. Después, pues las personas mayores porque somos muy altruistas, pero al final se va a acabar el café y al final todos moriremos de hambre, porque la santidad no va a producir lo que necesitamos para vivir. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que busca solucionar la economía es el problema de hay bienes escasos. ¿Por qué? Porque los bienes no surgen en estado natural. Es decir, una cosa es la materia prima de un bien y otra cosa es el bien transformado en un bien que nos sirve para un uso cultural. La historia, ¿no se acuerdan? La del náufrago, ¿se acuerdan? La película. Habían bienes elementales, pero estaba la dificultad de la transformación. Ahí se dio cuenta que pelar un coco no es tan fácil como ir a comprar el agua de coco en el mercado, porque hay un proceso de transformación. Entonces, ahí sería lo primero que nosotros debemos tener, digamos, claro. Pero lo que vamos a examinar no es todo ese aspecto, sino la compatibilidad de ciertos presupuestos de ambos sistemas. Ahora, creo que no es necesario repetir lo que implica la antropología con relación a la dignidad humana. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene varias implicaciones. La primera de esas implicaciones es que el hombre se entiende que es un ser racional, es decir, pensante. Es un ser al que Dios le dotó de una voluntad, de una libertad que no debe ser en principio anulada injustificadamente por nadie. Entonces, desde ese supuesto, un primer punto de partida de la dignidad humana que la Biblia reconoce es el tema de la libertad personal. Libertad en el sentido de que nadie puede ser esclavizado o anulado, utilizado como objeto por otra persona. Cualquier sistema económico que anule esa libertad fundamental, esa capacidad de escogencia racional
o esa capacidad de voluntad iría contra este principio de dignidad humana que se deriva de la Biblia. Entonces lo que hay que ir comparando es eso, los principios que vemos en la Biblia y si son compatibles con X o Y sistema. Déjenme aquí que se me pasó la página. Otro tema que vemos es el trabajo. Habíamos dicho, desde la Biblia el trabajo se obtiene por qué vía. Perdón, la riqueza se obtiene por qué vía. Por el trabajo. Labrar la tierra y transformarla para crear aquello que necesitamos. El ministro francés de Economía de 1774 a 1776 fue Anne Robert Turgot. Sobre este tema es interesante que él declara: Dios ha hecho que todos los hombres tengan necesidades y los ha vuelto dependientes de su trabajo. Por eso, el derecho al trabajo es propiedad de los hombres. De hecho, la propiedad más sagrada e imprescriptible de todas. Normalmente cuando nosotros hablamos de propiedad privada, lo primero que pensamos son objetos, ¿cierto? Objetos, pero, por ejemplo, su cuerpo es su primera propiedad privada, en todo el sentido de la expresión como tal. Nadie puede tocarlo sin que usted lo consienta. Nadie puede mucho menos golpearlo sin que usted lo consienta. Y a veces ni sin que lo consienta. Porque ya entramos a otro tema, no legal, pero sí ético. Ya otra cosa de otra naturaleza. Pero en principio, nuestra primera propiedad somos nosotros mismos. Ahora, entiéndase propiedad, y aquí viene la diferencia entre la ética cristiana, como algo que nos ha sido concedido por Dios para que nosotros seamos mayordomos. Porque, ¿quién es el creador del mundo material y de nuestras personas? Dios. Luego Dios es dueño, amo, Señor de mi vida y la vida de todas sus criaturas, indistintamente de sean creyentes o no, porque es un derecho que viene por creación. Usando un término, una analogía humana, Él trabajó y Él tiene derecho al fruto de su trabajo, que es su creación. De hecho, la Biblia hace la analogía de que Dios trabajó durante los 6 días y descansó en el séptimo. Obviamente nosotros sabemos que no es una descripción literal de que Dios estaba ahí como haciendo, qué sé yo, una obra de manualidad y todas esas cosas. Trabajó, el fruto de su trabajo somos nosotros. Luego Dios es dueño de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de todo nosotros y su creación. Pero nos ha concedido a nosotros atributos personales como la inteligencia, la voluntad, el libre albedrío, entendido como las acciones libres, no como salvación, ese es otro aspecto. Entonces, se entiende que toda persona tendría derecho a su primera propiedad y es, por ejemplo, cómo voy a usar la fuerza de mi cuerpo. ¿En qué lo voy a emplear? Pongamos los ejemplos más básicos. Estamos en el Edén, todos los bienes pertenecen a Dios y Dios le dice al hombre: puedes usar todo lo que quieras menos este árbol. Pero ya salimos del Edén y la tierra está maldita. Dios en principio no asignó una propiedad a nadie. Después de la caída no hay un decreto que diga a la familia tal le corresponde esta parte de África y estas cosas así, no hay. ¿Cómo el hombre cómo va adquiriendo propiedad sobre las cosas? ¿O cómo es en esa inicial situación por el trabajo?
Alguien tomó una parte de un campo, le hizo surcos, lo labró, hizo algo, creció, produjo frutos, y él puede decir, ese fruto me pertenece. ¿Por qué? Porque ha sido mis manos las que labraron, ha sido mi tiempo el que ha sido invertido ahí, y esos son recursos escasos de los que yo tengo derecho a beneficiarme. Desde ese punto de vista sería la primera pregunta si esa propiedad individual o privada sería éticamente aceptada en la Biblia. Ese sería como el tema. ¿Se puede hablar de una propiedad que surja de esa naturaleza y que sea de naturaleza ética o que sea compatible con la ética de la Biblia? Podremos decir, o creo que podemos todos inferir que sí, que habría una justificación para esa propiedad. Ahora, otro aspecto que se desprende de la antropología cristiana es que todos tenemos libertad de asociarnos. Puede que dos personas digan, o en ese ejemplo inicial, oye, ¿qué estás haciendo? No, aquí labrando la tierra para hacer unas semillitas. Pero si lo hacemos entre los dos, de pronto lo hacemos más rápido o logramos mayor extensión de cultivo, mayores bienes, mayor eficiencia, porque yo puedo labrar mientras tú haces otra cosa y digamos que surge la división social del trabajo, así muy en plastilina. Yo sé hacer mejor esto, tú sabes hacer mejor aquello, unamos lo que tú sabes y yo sé para lograr producir algo. Basado en ese primer principio de libertad, asociarse libremente para producir, pues sería una consecuencia deseable. Cada uno, de una forma natural, por los mismos dones que Dios le ha concedido, buscará hacer cosas para los que Él es mejor. Y de ahí se entienden que surgirían las vocaciones. Algunas personas son mejores para trabajos manuales, otras para otras cosas. Entendemos entonces que eso nos da otro conjunto de posibilidades. Pongamos que he obtenido el fruto de lo que cultivé. Tengo mangos, peras o lo que sea. Tengo la libertad de comer mangos el resto del tiempo hasta que se acaben los mangos, o buscar de alguna forma adquirir otro tipo de bienes con los mangos. Surge más o menos el tema de la equivalencia de cambios, el trueque, ¿cierto? Te doy mango y me das una mandarina, te doy esto y me das lo otro, o resulta que esa persona logró hacer algo para cubrirse, entonces te doy el mango por la piel y en fin. Entonces surge como un desarrollo natural el intercambio. Se va a ir perfeccionando la transferencia de eso. Ahora, el intercambio debe ser pacífico. Es decir, si yo necesito el mango, dentro de una ética cristiana, ¿qué debería hacer? Yo le puedo pedir que me regale. Oye, tiene 50 mangos, ¿me puede regalar uno? La otra persona puede decir, sí, aquí está el mango. O yo puedo decirle, yo tengo peras, de pronto te gustaría una pera, te la cambio por un mango. Y hay una relación de intercambio. Las equivalencias son otra cosa. Las equivalencias ya equivaldrían a, digamos, al valor o costo de la transacción, a los precios y todo lo demás. Pero en esencia, lo que quiero que quede como base es que cualquier sistema económico debe basarse en la no agresión para la obtención de ningún bien. Por eso la Biblia diría, yo no voy a robarle los mangos que él cultivó y trabajó durante tanto tiempo. La Biblia prohíbe, dice, no.
si es el fruto de su trabajo, no puedes acceder a él por vía de la violencia. Yo no puedo ir y arrebatarle lo que él con tiempo, con trabajo, cultivó, porque no habría un acto de justicia ahí. Yo tendría que, en ese caso, surge otro principio que sería indemnizar el daño que yo he causado. Cuando yo le arrebato a alguien algo injustificadamente, le he dañado. Debería entonces esa persona tener derecho a buscar que se le resarza ese daño. Y así, ahora, digamos que estos serían los principios elementales que habrían que comparar dentro de un sistema económico. ¿Cómo se da la adquisición de los bienes? Si algún bien se adquiere por la vía de la violencia injustificada, es decir, la vía de la agresión, ahí hay un sistema económico que no se ajusta a una ética de la Escritura, independientemente de quién sea el que lo haga, o que incluso el que lo haga con algún marco de legitimidad legal. Como una ley que diga, bueno, tenemos derecho sobre tu campo, entonces nos tienes que dar X cantidad. ¿Por qué? Porque sí, sin ninguna contraprestación equivalente a eso. Entonces, ahí viene el tema de qué es compatible y qué no es compatible. Según las definiciones que vemos, cuando un sistema económico comienza por la idea de que cualquier tipo de propiedad privada es en esencia injusta, sin discutir la forma como se llegó a esa propiedad, ahí hay un problema. Porque es una declaración de injusta per se, o sea, porque sí. Él tiene, luego, de alguna manera, ya yo tengo derecho sobre eso. Siguiendo con ese ejemplo, alarguémoslo un poco más y digamos, se asociaron dos, trabajaron el campo, llegaron otros dos y dijeron, nos interesa porque vemos que está produciendo algo, nos dejan participar, sí, con la condición de, ellos dirán, vas a trabajar el mismo tiempo que nosotros, vas a hacer lo mismo esto, o en fin, y va agrandándose esa cooperación. Ahora, pongamos que hay otro grupo que tiene también la misma iniciativa, pero ellos deciden trabajar de forma individual. No, mi partecita es mía, nadie me la toca. Y ahora pongamos el hecho de que estos cuatro que tenemos de este lado dicen, oye, nosotros estamos labrando solamente sobre la tierra literalmente y apenas tenemos 4 metros. ¿Cómo podemos lograr gestionar de una forma más eficiente el recurso escaso que tenemos de los 4 metros? Y a alguien se le ocurre hacer cultivos hidropónicos. Convierte los 4 metros en 8 y quizás en 16 o en 20 y algo. Resulta que el otro dice, oye, pero nosotros solamente tenemos 4. Ellos están produciendo una cantidad elevada y añadamos algo. Estos 4 logran inventar un pesticida que les ayuda contra las plagas y entonces se aumenta todavía la productividad. Ahora, del otro lado, tenemos los que siguen cultivando cada uno en su parcela de 4 metros individualmente y llegan a la conclusión, ellos están produciendo más, están ganando más, luego entonces deberían darnos a nosotros. ¿Por qué? Por la razón de que están produciendo más y están ganando más. ¿Necesito otra justificación para eso? Pero entonces
Estos 4, o pongamos que estos son 6, van donde los otros 4 y le dicen, ¿saben qué? Ustedes están ganando más. Nosotros consideramos que no es justo, así que nos tienen que dar la mitad de lo que ustedes ganan para repartirla entre nosotros. ¿Por qué? Porque sí. Porque somos 6 y ustedes son 4, y si no nos las dan por las buenas, nos las dan por las malas. Entonces ellos están adquiriendo una riqueza que no fue adquirida pacíficamente, ni fue adquirida por el fruto de su trabajo. Entonces cualquier sistema que presente eso, ya tiene un sistema de incompatibilidades con una ética que protege el fruto del trabajo y además protege de que alguien sea violentado en su fruto del trabajo. Voy por la página 2. Y creo que ya se acabó el tiempo. Tengo 5 minutos, no sé ni siquiera qué resumir de esto. A ver, entonces, desde este punto de vista, si nosotros tenemos el tema de la escasez, entendemos el tema de la escasez, que es efecto de la caída, y luego entendemos que cualquier sistema económico debe respetar un conjunto de presupuestos como libertad. Yo debo poder elegir, por ejemplo, qué hacer. ¿Por qué? Porque hay vocaciones que Dios mismo entregó a alguien. Entonces, un sistema planificado, por definición, tiene un problema. Y es que alguien debe hacerse cargo de decirle a otro, tú no puedes ser médico, tú tienes que ser esto. Tú no puedes hacer esto, tú tienes que ser esto. Además de eso, tendría que entrar a regular cuánto vale tu trabajo. Trabajaste y hiciste una pera, bueno, la pera la tienes que vender en tanto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos cuánto valen las peras. Y la pregunta es si de verdad él sabe cuánto valen las peras o cómo se calcula el precio de las peras. Y así, la diferencia entre ambos sistemas es que un sistema arroja o se basa en el principio de una libertad para vender o comprar, libertad contractual, que implica escoger a qué precio vendo o a qué precio compro, sin que eso pueda ser objeto de una coacción externa. Ya viene el tema de la justicia del precio, que sería otro debate interesante, y sobre eso, en perspectiva cristiana, los que más han trabajado precisamente fueron la escuela austriaca de economía, y los austriacos, la base que tomaron fue lo que ya vimos en Edad Media, que fue la escuela de Salamanca, los teóricos escolásticos de Salamanca. Entonces, no sé si hasta aquí, la verdad no doy para sintetizar todo el poco de cosas que tengo, no sé cómo, igual a cualquiera que le interese el documento, se lo puedo pasar, está completo, las 80 páginas.